Esta mañana expreso mi saludo a todos los hermanos, amigos que nos siguen por este medio del Facebook Live en el servicio de la Iglesia de Cristo aquí en Quiritimayo en esta mañana. Normalmente las noticias las doy al final. Voy a dar dos que me parecen ahorita estratégicas para que nuestro hermano Luis en la oración pastoral pueda recogerlas. En primer lugar, quería informarles que el día de ayer estuvimos en Bambamarca y asistimos en apoyo a la contracción de matrimonio civil de nuestros hermanos Napoleón Gaitán y ahora su esposa Daniela Cervera. Ellos contrajeron matrimonio el día de ayer, civil, en Bambamarca, la ciudad natal de Daniela. Probablemente el 10 de marzo ellos sean recibidos como miembros en esta congregación. Hay que orar por ese hecho. Y el día 29 de este mes de marzo tendrán la bendición de Dios a través de su iglesia en lo que algunos llaman matrimonio eclesiástico y nosotros le llamamos la bendición matrimonial de la iglesia de Dios sobre este matrimonio. Esa es la noticia que quería darles en esta mañana. Y la segunda es que el pastor Donner, él debía completar los versículos 5 al 7, pero tenía que hacer varios trabajos de su tesis doctoral que le han exigido para esta semana, de manera que me llamó temprano en la semana que no podía estar aquí con nosotros en esta mañana. Entonces vamos a leer, hermanos, en esta mañana los versículos 5, 6 y 7 de Romanos capítulo 5, y en estos tres versículos el apóstol San Pablo condensa, concentra, sintetiza la esencia de la enseñanza cristológica. Por eso es que en esta mañana este sermón se titula Una síntesis cristológica en Romanos 5, 1 al 7. Con esto quiero decir que en estos versículos, y por supuesto incluyendo los versículos 1 hasta el 4 también, se encuentra la sustancia de lo que debemos creer acerca de Cristo, y a eso se le llama cristología en los estudios teológicos. Bien, vamos a leer entonces este pasaje de Romanos 1, 5 al 7. Dice así: por medio de quién, es decir, por medio de Jesucristo, por medio de quién hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, a vosotros gracia y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Amén. Padre Santo, derrame su bendición sobre esta porción de su revelación. Incline nuestra mente y corazón al entendimiento de lo que usted nos enseña aquí acerca de Cristo y cómo Él ama a su iglesia tanto como Dios el Padre. Le suplicamos, oh Dios, su bendición sobre todos. Y le suplicamos que su Espíritu Santo, Padre, nos hable, como ha orado nuestro hermano Álvaro. En el nombre de Jesús. Amén. Hay tres cosas generales que podemos ver en este pasaje. En primer lugar, el apóstol San Pablo, en forma sintética, en forma resumida, nos dice que el don del apostolado tiene como propósito conducir a los cristianos romanos a una vida de obediencia y de fe para la gloria del nombre de Cristo. Esa es la primera enseñanza cristológica de Pablo. El apostolado que él ha recibido tiene como propósito conducir a los cristianos en Roma a una vida de obediencia y de fe para la gloria del nombre de Cristo. Eso está en el versículo 5. En segundo lugar, en el versículo 6, se nos enseña lo siguiente. Pablo hace saber a los cristianos romanos
que ellos tienen en Cristo una nueva identidad y una nueva vocación. Es decir, son llamados a pertenecer a Jesucristo y a su reino. Ese es el segundo punto en el versículo 6. En tercer lugar, en el versículo 7, Pablo enseña que los cristianos romanos son amados de Dios. Son hijos de Dios, amados de Dios. Y que por tanto son llamados a ser santos. Esta es en resumen la enseñanza de estos versículos 5, 6 y 7. Así que si se olvidan de todos los detalles, vamos a recordar cada uno de estos puntos. En primer lugar, el don del apostolado tiene como propósito conducir a los cristianos romanos a una vida de obediencia para la gloria de Dios, para la gloria del nombre de Cristo. Dice el texto, por medio de quién, o sea, por medio de Cristo, hemos recibido gracia y el apostolado para la obediencia, la cual es fe, entre todos los gentiles, entre los cuales también están ustedes, es decir, para la causa del nombre de Jesús. Vamos a explicar frase por frase de este versículo. En primer lugar, este versículo nos dice que por medio de Cristo, dice Pablo, hemos recibido gracia y apostolado. Es decir, Pablo enseña que lo que él recibió para ser apóstol de Cristo es un don de la gracia de Dios, dada por mediación de Cristo. Noten ustedes que el apóstol San Pablo ha venido enseñando ya en los primeros versículos 1 hasta el 4 que el evangelio es de Dios, así empieza él, el evangelio de Dios, y luego se va concentrando en Jesucristo, quien había sido anunciado en el Antiguo Testamento que acerca de él sería el evangelio de Dios. Y ahora en este versículo 5, Pablo dice que él ha recibido gracia y apostolado por mediación de Cristo. O sea, Cristo es mediador de la gracia de Dios para Pablo y para todos los creyentes, y también Cristo es el mediador del apostolado para el propio San Pablo. Y él ha presentado a un Jesucristo que ha resucitado por el poder del Espíritu Santo y está exaltado a la diestra de Dios, y exaltado a la diestra de Dios como Rey del universo. Jesucristo ha mediado la gracia de Dios y le ha dado al apóstol Pablo ese don del apostolado. O sea, el apostolado es un regalo de Dios. Pero aquí hay algo que nos parecería extraño gramaticalmente. Pablo está escribiendo a los romanos y dice que por mediación de Cristo hemos recibido gracia y apostolado. ¿Quiere decir este versículo que todos los romanos han recibido también gracia y apostolado en la iglesia de Cristo en Roma? Bueno, eso es lo que queremos explicar. ¿Por qué habla en plural Pablo aquí? Entonces esto a veces puede causar confusiones y algunos dicen, bueno, así como hay un sacerdocio universal, también hay un apostolado universal. Todos los hermanos en Roma han recibido por mediación de Cristo gracia y apostolado. Pero eso no es el sentido en que se usa el plural hemos recibido aquí. Se usa el plural aquí como una declaración formal. Ustedes han escuchado varios discursos de plenipotenciarios, de gente que representa cargos importantes en los estados y en las sociedades. Y a veces se habla en forma plural. Dice, por ejemplo, hemos venido desde Lima para exponer este mensaje. Y ustedes ven a una persona sola adelante. Y dice, hemos venido a hablarles. Y ven a uno solo hablando. Es una manera formal de hacer una declaración con autoridad. Y así usa Pablo aquí esta gramática. Cuando dice hemos recibido, está hablando de una declaración formal de autoridad apostólica, la cual no proviene de sí mismo, sino que es un favor inmerecido de la bondad y misericordia de Dios. Es decir, el oficio de apóstol al cual Pablo ha sido designado, al cual ha sido
llamado por Dios a través de Cristo, este oficio es un oficio que tiene la autoridad y el sello de la gracia de Dios por mediación de Cristo. Por lo tanto, en ese sentido, su autoridad apostólica va a desempeñarse como apóstol en el mundo gentil. Para eso lo llamó Dios mediante Cristo. Y este llamado de Pablo para ser el mensajero, el plenipotenciario de Cristo en el mundo gentil, lo recibió como un don gratuito de Dios. No se debe a su propia autoridad, no se debe a su propio conocimiento, no se debe a su propia erudición, se debe solamente a la gracia de Dios. Noten ustedes que ya en el versículo 1 de Romanos capítulo 1, Pablo había dicho que él fue llamado a ser apóstol, pero puso un gran paréntesis ahí, y luego explica el propósito ahora por el cual ha recibido ese apostolado, y quiere enfatizar ante los hermanos en Roma que él es apóstol no por su propia autoridad, sino por mediación de Cristo debido a la gracia de Dios. Ahora que aclara el origen de su apostolado, entonces nos enseña asimismo lo siguiente, nos enseña 3 aspectos importantes de ese apostolado. Si nos preguntaríamos, ¿en qué consistió o en qué consiste el apostolado de Pablo? Él dice, mi apostolado tiene 3 aspectos claves. Primero, Pablo especifica el propósito de su apostolado y dice así: yo recibí por gracia, por mediación de Cristo, el apostolado para llevar la obediencia de la fe, para llevar a la obediencia de la fe. Ese es el sentido literal, es el primer aspecto de su apostolado. Su apostolado está a disposición de Dios para llevar a los romanos a la obediencia de la fe entre todos los gentiles. Entonces el oficio apostólico aquí de Pablo tiene un propósito definido por Dios mismo, y eso es lograr una obediencia al Evangelio como muestra visible de la fe. ¿Cómo mostramos que tenemos fe en Dios, en Cristo y en el Evangelio? A través de la obediencia. En otras palabras, Pablo dice que el obedecer a Dios y a Cristo es lo mismo que creer en Dios y que creer en Cristo. Hay una equivalencia entre obediencia y fe. Entonces, dice un autor, la tarea apostólica es una tarea que no estaba confinada a la evangelización inicial, sino que incluía también la edificación y firme establecimiento de las iglesias. Si el Evangelio no resultara en la formación de iglesias que muestran obediencia a Dios, ese Evangelio no habría aterrizado en el poder del Espíritu Santo en los corazones de las personas. Entonces, la predicación del Evangelio de Cristo por parte del apóstol San Pablo tiene como propósito establecer iglesias en las que sus miembros estén comprometidos de manera visible con obedecer al Señor Jesucristo en respuesta a las buenas nuevas del Evangelio de salvación. En este mismo sentido, es correcto decir que escuchar el Evangelio y poner fe en ese Evangelio, eso es un acto de obediencia a Dios. Escuchar el Evangelio y poner fe en el Evangelio es un acto de obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes lo que dijo Cristo cuando envió a los apóstoles a predicar el Evangelio. Le dio un preámbulo, dijo así: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de las naciones. Entonces, cuando Cristo dice toda potestad, esa autoridad universal que ha adquirido Cristo al haber sido resucitado y exaltado, en esa autoridad
del Rey del universo envía a los apóstoles a predicar el Evangelio. Entonces, eso significa que la verdadera fe, por su propia naturaleza, incluye en sí misma el deseo y la voluntad sincera de obedecer a Dios en todas las cosas. Y esto es lo que se afirma más adelante en este capítulo 1 de Romanos. Entonces, si nos preguntamos, ¿y cuáles eran los aspectos claves que describen el apostolado? En primer lugar, dijimos que el apostolado tiene como propósito llevar a los creyentes a la obediencia, porque esa obediencia a Dios y a su Evangelio muestra la verdadera fe. Pero hay un segundo aspecto clave del apostolado de San Pablo aquí. Pablo dice en segundo lugar que un aspecto clave de su apostolado es dónde va a realizar él su tarea apostólica. Y aquí especifica el ámbito de su tarea apostólica. ¿En qué lugar? Dice que es entre todos los gentiles. A diferencia del resto de los apóstoles, recuerden cuando Cristo convocó a los 11 a un monte en Galilea, a ellos les dijo así: vayan y prediquen el Evangelio por todo el mundo, como un llamado general, como un apostolado general. Todas las naciones estarían bajo el discipulado de los 11. Pero a Pablo, Cristo lo designó como instrumento escogido para llevar su nombre principalmente a los gentiles. Claro, esto no excluye a los judíos, pero el llamado apostólico principal de Pablo era a los gentiles. Pablo mismo está consciente de esto y él da testimonio de esta misión especial cuando en Gálatas dice así: cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en él, lo apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para que predicase entre los gentiles. Esta misma especificación del ámbito donde Pablo iba a ejercer su apostolado lo describe en Romanos 2, en Romanos 11, en Gálatas 2, en Hechos 13 y en Hechos 22. Entonces, el segundo aspecto clave es que Pablo declara a la iglesia de Roma que su apostolado principal está en el ámbito de los gentiles. Y lo hace así porque les va luego a indicar que está pronto a visitarlos, que tiene el derecho de visitarlos, que de Dios ha recibido por Cristo su apostolado para ser desempeñado entre los gentiles. Por lo tanto, los romanos están en el ámbito de su apostolado. Quiere que eso quede clarísimo en la iglesia de Roma. No es un visitante entrometido, no es alguien que llega sin ser invitado, es alguien que llega como enviado de Cristo al ámbito de los gentiles, entre los cuales están los romanos, y al cual Cristo lo ha llamado. Entonces, según este contexto, es que Pablo aquí nuevamente declara esta comisión especial, que los romanos están bajo la jurisdicción que Cristo le ha designado a Pablo, y esto lo va a dejar más claro en el versículo 6, cuando dice que los romanos también están entre los gentiles. Pero hay un tercer aspecto clave del apostolado de Pablo. No solamente es un apostolado para llevar a la obediencia de la fe, no solamente es un apostolado principalmente a los gentiles, sino que ese apostolado tiene un fin supremo, tiene un fin ulterior. La misión apostólica de Pablo no solamente es predicar el Evangelio en algún punto pequeño de alguna nación gentil. Él dice que su misión apostólica está motivada por la causa del nombre de Cristo. Esto es lo mismo que decir para la gloria de su nombre. Esto significa que Cristo es el Señor y Él debe ser conocido y glorificado, y no simplemente que sea una tarea realizada en el nombre de Jesús. A veces nosotros, cuando hablamos en el nombre de Jesús,
no entendemos bien qué queremos decir con eso. Pablo no está diciendo aquí simplemente, bueno, en lugar de Cristo, en lugar de que Él viniera a hablarles a ustedes, yo vengo en su nombre. No, la idea aquí es que la misión apostólica de Pablo está motivada y está realizada para la gloria del nombre de Cristo. Y este es el tercer aspecto clave de la misión apostólica de Pablo, con la cual se nos recuerda que la predicación del Evangelio debe resultar no solamente en ganar miembros para la iglesia de Cristo, sino miembros que glorifiquen el nombre de Dios y de Cristo, y que haciendo esto, los convertidos a Cristo reciban el bien y la bendición de Dios como salvación. Entonces, estos son los tres aspectos claves de la misión apostólica de Pablo entre los romanos: llevar a toda la iglesia de Cristo en Roma a la obediencia de la fe. En segundo lugar, no solamente llevarlos a la obediencia de la fe, sino que también ellos son campo de misión para Pablo. Y en tercer lugar, que ellos vivan glorificando el nombre de Cristo. Entonces, esto completa el primer punto, que es lo que había mencionado, que el don del apostolado tiene como propósito conducir a los cristianos romanos a una vida de obediencia y fe para la gloria del nombre de Cristo. En segundo lugar, el versículo 2, aquí Pablo hace saber a los cristianos romanos que ellos tienen una nueva identidad, una nueva vocación en su vida. Son llamados a pertenecer a Jesucristo y a su reino. Dice, entre los cuales estáis también vosotros, entre los gentiles, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. Gramaticalmente, esta oración está relacionada a todos los gentiles entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. Pero en el flujo del pensamiento de Pablo aquí, ha hecho un pequeño paréntesis otra vez. De esta manera Pablo está diciendo a los cristianos romanos que ellos también son parte del mundo gentil al cual Pablo ha sido enviado por Cristo. Entonces Pablo dice, entre todos los gentiles, ahora dice, entre los cuales estáis también vosotros. ¿Podría significar que la iglesia en Roma estaba formalmente formada por mayoría gentil? Bueno, algunos autores piensan que sí. Esto es materia de discusión muy detallada, pero creo que es importante aclarar algo aquí. Cuando él dice entre todos los gentiles, no significa necesariamente que la iglesia romana era mayoritariamente gentil. Podría haber sido así. Hay evidencia en el propio Romanos que habían judíos en la iglesia de Roma. Entonces, esto es una materia, digamos, secundaria. Lo importante es que habían gentiles en la iglesia romana. Pero, ¿qué implica Pablo con esta declaración? La implicación es la siguiente. Aunque la iglesia en Roma no fue fundada por Pablo, Pablo todavía no había visitado Roma. Conocía a varios cristianos de la iglesia romana que había encontrado en su misión apostólica en el resto del mundo, en Corinto principalmente, desde donde escribe esta carta Pablo. Tenía varios amigos que eran miembros de la iglesia romana. Conocía a individuos que habían estado en Roma como miembros de esta iglesia y tenía información, pero no había visitado la iglesia de Roma. Pablo no la había fundado a la iglesia de Roma. Entonces, pero por estar en el mundo gentil, la iglesia de Roma, Pablo dice, ustedes están en mi campo de misión apostólica al cual Cristo me ha enviado. Entonces Pablo aquí está siendo bien respetuoso con la iglesia de Roma. Yo no fundé esa iglesia, pero por la autoridad apostólica y por designación apostólica de Cristo me ha dado, les escribo a ustedes, porque más adelante aclara, estoy pronto a visitarlos.
Entonces les está diciendo, tengo el derecho y tengo la autoridad de dirigirme a ustedes en la manera que lo voy a hacer en todo el resto de esta epístola. Pero más importante que pensar en el origen o composición étnica de la iglesia de Roma, es decir, más importante que pensar si hubo mayoría gentil o hubo minoría judía, o hubo mayoría judía y minoría gentil, antes que pensar en eso, aquí lo más importante es que Pablo describe a los hermanos de Roma por su nueva identidad. Les llama que son gentiles en general. Eso es una descripción de origen étnico. Pertenecían a esa gran masa de pueblo no judío. Eran gentiles. Pero aquí Pablo les dice, ustedes son llamados de Jesucristo. Viven entre los gentiles. Desde el punto de vista geográfico, pertenecen al mundo gentil. Desde el punto de vista del ámbito divino, son llamados de Jesucristo. Significa, han sido convocados, han sido llamados eficazmente. No están simplemente invitados a ser miembros del pueblo de Dios. Ustedes son convocados por Cristo mismo, desde una vida como gentiles a una vida que pertenece a Cristo y su reino y su reinado. Pablo mismo fue llamado a ser apóstol, como dice el versículo 1. También, así como Pablo ha sido convocado por Cristo para ser apóstol, los cristianos de Roma son convocados por Dios y Cristo para ser un pueblo que glorifique el nombre de Cristo, su Señor Salvador. Entonces, de este modo, Pablo eleva la identidad y la vocación de los cristianos en Roma. Y hermanos, eso también se aplica a nosotros. El hecho de ser miembros de la iglesia de Cristo, el hecho de ser discípulos de Cristo, hace que nuestra identidad trascienda la barrera geográfica, trascienda la barrera de la descendencia familiar. En Cristo no hay miembros de alcurnia o de la alta sociedad. En Cristo no hay miembros de la baja sociedad o de la sociedad media. En Cristo todos son llamados de Él. Todos son cristianos. Llamados por Cristo, los identifica como que pertenecen a su reino. Pertenecen a su reino, a su señorío y a toda la enseñanza de Jesucristo. Esto no quiere decir que Cristo sea el autor de este llamado, sino que son llamados de Cristo en el sentido de que pertenecen a Cristo por cuanto son llamados por el Padre a la comunión con su Hijo. Pablo mismo explicó el llamado a los cristianos corintios de esta manera: fiel es Dios, dice Pablo, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. El llamado general proviene de Dios. Él es Dios que nos ha llamado a tener comunión con Jesucristo. Y en este sentido, el llamado de Dios se convierte en un llamado de Cristo. Entonces, esto resume el segundo punto. Pablo hace saber a los cristianos de Roma que tienen una nueva identidad. Ciertamente viven en el mundo gentil, pero no pueden vivir como gentiles. No pueden vivir apartados de Dios. Pertenecen al mundo de los gentiles, pero viven como convocados, como llamados por Cristo para tener comunión con el Señor Jesucristo y con Dios el Padre. Y en tercer lugar, en el versículo 7, Pablo dice que los cristianos romanos no solamente son convocados por Cristo, son amados de Dios y llamados a ser santos. No solamente les da una nueva identidad, pero también
describe su nueva vocación. ¿A qué tienen que dedicarse como fin supremo los creyentes en Roma? Y por ese efecto nosotros también como creyentes en Cristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Aquí, después de un largo paréntesis de este saludo de Pablo, recién dice que está escribiendo a todos los amados de Dios que están en Roma. Recién declara el destinatario de su carta. Ha hecho un largo paréntesis en saludo para explicar el Evangelio de Dios, el Evangelio trinitario de Dios, para explicar quién es Cristo y qué ha hecho por ellos y quiénes son ellos en Cristo. Ahora recién dice, bueno, estoy escribiendo esta carta a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Los amados de Dios. Este es el segundo aspecto de la identidad de los cristianos en Roma. Son convocados de Cristo o por Cristo, son amados de Dios y son llamados a ser santos. Entonces es una referencia a los cristianos que están en Roma y no a todos los romanos por si acaso, sino a los cristianos que están en Roma. De manera específica, los cristianos de Roma son los amados de Dios. Esta palabra amados de Dios se usa bastante en el Nuevo Testamento para describir el amor que los cristianos tienen por los demás cristianos. Amados los unos a los otros. Y este tipo de amor que el creyente tiene por otro creyente se fundamenta en ese amor generoso de Dios por los pecadores. Pablo aquí resalta que el amor de Dios por los cristianos, a quienes Él ha escogido y ha llamado eficazmente, es el fundamento del amor de los cristianos hacia Dios y hacia el prójimo. Entonces Pablo no solamente tiene como misión apostólica establecer iglesias que muestren obediencia visible a Dios, como muestra de su fe. Pablo quiere establecer iglesias de Cristo donde el amor de Dios sea visible. Si es que ellos son convocados por Cristo, son amados de Dios, entonces la vida tiene que mostrar el amor de Dios hacia Él y hacia los demás cristianos y al prójimo. La palabra llamados nuevamente nos hace recordar que lo principal es la acción, la iniciativa de Dios. No somos lo que somos por cuenta propia. Somos lo que somos como un resultado de ser amados por Dios y de ser llamados por Dios y por Cristo. Entonces, los cristianos en Roma no solamente han sido convocados a la vocación de pertenecer a Cristo y su reino, sino también convocados y llamados para glorificar el nombre de Cristo Salvador. Pero también han sido llamados a una vocación de vida santa. Ese es su nuevo estado de vida en Cristo. Todos los cristianos estamos aquí por convocatoria de Dios. Podemos decir por la fuerza vigorosa del amor de Dios. Pero estamos aquí también para mostrar que nuestra vida corresponderá a esa inmensa santidad y amor que Dios tiene con nosotros. Entonces, el llamado y esta elección eterna de Dios para ser miembros de la iglesia de Cristo, miembros del reino de Cristo, tiene consecuencias en la vida personal. Es un llamado para vivir un estilo de vida que muestre la santidad de Dios, que muestre la pureza de Dios. Ser llamado, tal como Pablo usa aquí, significa haber sido eficazmente convocado. ¿Qué significa eficazmente? Miren, en breve, cuando Dios nos llama a pertenecer a su reino, no hay manera
que nosotros podamos vencer ese llamado. Por eso algunos teólogos dicen que el llamado eficaz de Dios es un llamado irresistible, pero probablemente sea más apropiado decir que es un llamado invencible, porque ciertamente el ser humano se resiste al llamado de Dios. Si ustedes ven su vida, varias veces han escuchado el Evangelio en su vida, dicen, esta vez voy a entregar mi vida a Cristo. Viene, dice, todavía no, se sigue resistiendo. Pero cuando Dios llame eficazmente en ese punto de su vida, nadie puede vencer ese llamado. El llamado de Dios es invencible. Va a ocurrir en el momento que Dios ha designado a que ocurra. Entonces hay un llamado invencible de Dios, invencible porque no puede vencer la gracia, la misericordia, la generosidad y el poder de Dios para ser santos. Entonces los cristianos, por efecto de ese llamado invencible de Dios, constituyen un pueblo especial, un pueblo que muestra características especiales a diferencia del resto del mundo que nos rodea. Y con ese mismo sentido llamó a su pueblo de Israel pueblo santo, pueblo escogido por Dios. Entonces, el término santo, llamados a ser santos, esa es nuestra vocación. Me impresionó mucho una vez cuando enseñaba en la Universidad Privada del Norte por los años 2013, nos convocaron a todos los profesores para explicar nuestra vocación. Y la persona que dirigía el evento confundía profesión con vocación. Entonces decía vocación y todos presentaban, bueno, yo soy ingeniero civil, yo soy arquitecto, yo soy economista, yo soy abogado, etc. Pero salió un joven que era de profesión ingeniero civil y dijo así, compañeros y señora profesora, por profesión yo soy ingeniero civil, por vocación soy cristiano. Y todos se quedaron mirándolo y explicó eso. Y es el sentido de la vocación. Aquí tiene la idea de qué misión y qué características de esa misión los cristianos debemos perseguir en este mundo. Y Pablo define que la vocación, que la misión de vida que debe tener un cristiano es ser santo. Es decir, el creyente está marcado, está separado, está apartado, está consagrado para servir a Dios. Es sacado de la vida común de los pueblos donde vive para que a partir de haberse convertido a Cristo viva una vida de santidad, ya no como el resto de los gentiles, como Pablo va a explicar más adelante en esta carta. Entonces, se trata aquí que cada creyente tiene que asimilar, tiene que hacer suya la demanda personal de ese Dios que es vivo, santo, misericordioso, y perseguir la misión y la vocación de ser santo es honrar a Dios con la más absoluta voluntad de servirle solamente a Él en tanto que vivimos en esta vida. La santidad de Dios refleja la autoridad absoluta con la cual Él nos convoca y nos confronta. Él se revela en la Biblia como un Dios justo, puro, santo, bueno, misericordioso, y quiere que sus hijos en su vida muestren, reflejen esos atributos de Dios. Cuando a Israel se le llama pueblo santo, quiere decir que ellos eran un pueblo especial, apartado. De entre todos los pueblos del mundo, es como que Dios hubiera querido hacer un experimento visible en el mundo entero. Separó entre todas las naciones a una pequeñita nación, no por ser la mejor, en realidad por ser una de las peores naciones. Y los llamó hacia Él y les dio un trato especial, acompañándolos en toda la historia. Les dio su ley, les habló como padre,
A veces les habló con un sentido incluso como hablan nuestras madres. Los trató a veces con mano dura cuando se portaban mal, pero los cobijaba bajo sus alas como la gallina cobija a sus pequeños pollitos. Los amaba, los limpiaba aun cuando estaban sucios en pecado. Y Él quería que este pueblo viviera como un pueblo distinto al resto, que refleje los atributos de Dios. Pero Israel no logró hacer eso. Y entonces envió a Jesucristo. Y Pablo dice aquí esto: ustedes, cristianos de Roma, puesto que han sido convocados por Cristo, puesto que han sido llamados por Dios a tener comunión con Cristo, puesto que son llamados a ser santos, ustedes tienen que reflejar en su vida esa santidad que Dios exige de ustedes. Y luego Pablo añade en el versículo 7, en la segunda parte: a ustedes, cristianos de Roma, que son llamados de Dios a través de Cristo, a ustedes, cristianos de Roma, que son convocados a vivir una vida de santidad, a ustedes sea gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, gracias a ustedes, gracias a vosotros. ¿Qué significa esto? Pero Pablo dice gracia y paz. Este es un saludo bien largo. No era usual dirigirse a alguien con una carta, con un saludo tan largo. Hay ejemplos en la Biblia que los saludos son bien cortos. Quizás los ejemplos más claros están en Hechos 15 y también en Santiago 1:1. Voy a leer solamente el saludo de Hechos 15. Esa es la carta oficial que la primera asamblea general de la iglesia en Jerusalén envía a todos los hermanos del mundo gentil. Y escriben una carta, y Hechos 15:23 describe ese saludo bien breve al estilo griego normal. Dice así: los apóstoles y los hermanos presbíteros, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, gracia. Nada más, ahí termina el saludo, gracia. O algunas traducciones dicen salud. La palabra griega es charitos, gracia. Entonces, los apóstoles y los hermanos presbíteros, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y en Cilicia, gracia. Ya está, se acabó el saludo. Algo parecido también aparece en Santiago 1:1. Ese es el estilo griego de saludar. Saludo bien corto y luego van, como se dice, al grano. Pablo se ha salido del saludo griego normal y hace un saludo con un gran paréntesis para explicar la naturaleza de su apostolado y también para explicar quiénes son, cuál es la nueva identidad de los cristianos en Roma. Entonces, en lugar de ese saludo breve, Pablo aquí, de manera directa, expresa a vosotros gracia y paz. La palabra gracia significa favor inmerecido de Dios. Cuando los creyentes de Roma leyeron esta carta, entendiendo bien el griego, ellos sabían que no son creyentes por su propia fuerza o por su propia decisión. Son creyentes como un don gratuito de Dios. Y Pablo repite en la carta de los Romanos la palabra gracia 24 veces. Porque esta palabra gracia resume la esencia del Evangelio. Resume la esencia de por qué usted y yo estamos en Cristo el día de hoy. Es un regalo de Dios. Gracia y paz. La palabra paz se usa innumerables veces en el Antiguo Testamento. Pero aquí Pablo usa gracia y paz. Pocas veces se usa en el Antiguo Testamento la palabra junta, gracia y paz. Se usa, por ejemplo, en Génesis 43 y se usa también en Jueces 19. Pero aquí Pablo combina gracia y paz para resumir la gran bendición del Evangelio. La gran bendición del Evangelio. La palabra paz
enfatiza la paz con Dios. Al haber recibido el don de la salvación por gracia, como resultado de creer en el Evangelio de Cristo, experimentamos la paz para con Dios. Y el Evangelio de Cristo se centra en que siendo reconciliados por Dios mediante Cristo en la cruz, tenemos paz para con Dios. Y Pablo va a exponer este tema ampliamente en el capítulo 5 de Romanos. Tendremos tiempo de hablar más de esta paz con Dios como resultado de la reconciliación con Cristo. Entonces, Pablo finaliza esta sección de los versículos 1 al 7, el saludo de Pablo, sin hacer distinción entre Dios como fuente y Cristo como medio o agente de paz, sino que el Padre y el Señor Jesucristo son juntos autores de la gracia y la paz que Pablo invoca para los creyentes en Roma. Entonces, es importante decir que esto de que ellos tienen gracia y paz de parte de Dios, y Pablo les desea eso, con esto indica esa gran dignidad que Cristo ha otorgado a Pablo para que él sea representante que glorifica a Cristo. Y junto con el Padre, el Señor Jesucristo es también la fuente y dador de bendiciones de esta redención. Cristo es tan divino como el Padre es divino. Y Pablo quiere que los romanos entiendan claramente que así como Dios extiende su gracia, Cristo hace efectiva esa gracia. Que así como Dios, siendo divino, puede dar paz a los cristianos con Él, Cristo es el agente de esta paz. Cristo es Dios. Este énfasis en la divinidad de Cristo, que Pablo explica con más claridad como Señor. Entonces, con este título, Señor, dice Cristo nuestro Señor, el Nuevo Testamento hace referencia al Cristo resucitado. ¿Cuál es la cristología que anuncia Pablo en los versículos 1 al 7? Podríamos decir tres cosas en resumen. ¿Cuál es la cristología que se enseña en otras palabras? ¿Qué enseña Pablo que es central acerca de Cristo? Primero, les declara a los cristianos de Roma que Jesús, el Cristo, es el contenido y el corazón del Evangelio. El Evangelio se trata acerca de Cristo. Y en segundo lugar, que Jesús es el Mesías prometido a Israel, que es de la simiente de David, como ha venido diciendo. No hay otro Mesías por venir. Jesucristo es el Mesías prometido por los profetas del Antiguo Testamento. No hay que esperar a otro Mesías. Es triste saber que muchísimos judíos hoy esperan un Mesías todavía. Pablo dice, hermanos de Roma, Jesucristo es el Señor, es ser divino, Él es el Mesías
prometida. Él es la simiente de David, no hay que esperar a otro. Y en tercer lugar, nos dice que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, Jesús es Dios. Es el Señor en el cielo y en la tierra. Y entonces, Pablo les presenta a los hermanos de Roma a Cristo resucitado y exaltado como Señor Redentor. Y podemos decir nosotros también lo siguiente, como dice este comentarista. Es lo que Jesús ha hecho, y no solamente lo que Jesús es, lo que hace que el Evangelio sea buena noticia. Y buenas noticias de Dios en Cristo. No para la salvación y para la vida cristiana. Esta es la cristología condensada, en síntesis, en esos versículos 1 al 7. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Nuestro Dios y nuestro Padre, bendita sea la obra mediadora, reconciliadora de Cristo, que nos ha hecho parte del pueblo de Dios, que nos hace familia de Dios. Qué inmensa gracia tiene Dios, que a través de nuestra fe, que nos ha sido dada por Dios mismo en Cristo Jesús, llegamos a ser hijos de Dios, amados Padre, convocados por el Padre, convocados por Jesucristo por una vida de santidad. Le suplicamos, oh Dios, que por ese poder inmenso del Espíritu Santo de Dios nos haga cada día reflejar en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestras obras, esa santidad de Dios, santidad que usted por gracia nos da como su pueblo especial, como iglesia de Jesucristo, como pueblo de Dios, como salvos por Cristo Jesús, nuestro Señor Redentor, para cuya gloria debemos vivir y para cuya gloria debemos obrar. Que así sea, Padre, por su gracia y poder. En el nombre de Jesús se lo agradecemos. Amén.